Entonces, muy buenas noches de nuevo, hermanas. Estamos haciendo la unidad 1, la primera unidad del curso, del tercer curso, la tercera materia en su programa. Entonces, casi estamos, bueno, casi hemos terminado un tercio del programa, ya. ¿Cómo vuela el tiempo, no? Entonces, estamos en el curso Teología de la Palabra, Ley y Evangelio en el Servicio Diaconal. La verdad es que esta vez yo tuve la oportunidad de enseñar ese curso 2 veces antes de eso, entonces me siento, bueno, ya conozco el material y yo creo que vamos a tener muy buenas conversaciones. Tenemos una experta ahora, No dije no eso. como la última vez. No, solo digo que esta vez me siento más familiarizada de antemano con el material y yo creo que de verdad vamos a tener muchas buenas conversaciones. Porque ese curso, bueno, todos son fundamentales de su manera, pero ese curso en sí de verdad es fundamental porque los conceptos de ley y evangelio tienen mucho que ver con todo lo que hacemos en las visitas, hasta en las conversaciones, en el cuidado diaconal, tiene que ver con la planificación de escuela bíblica, de cualquier estudio bíblico, bueno, de muchos aspectos y en el transcurso de, bueno, hoy, pero también durante el fin de semana vamos a ver más las aplicaciones de esos conceptos y cómo, aunque al principio puede parecer muy fácil y en sí es simple por un lado el concepto, pero no es así de tan simple, tan fácil como parece en la vida actual, en la vida real. Solo hay dos opciones, pero hay un mundo de aplicaciones y de decisiones y es una parte muy importante del arte de hacer teología, porque teología no es solamente un pasatiempo, un estudio para nuestro tiempo libre, es una actividad, una acción muy activa. Entonces, es una actividad de la persona total, de nuestras mentes y de nuestros corazones, pero también en ser más dependiente de la palabra y la guía de nuestro Señor por su palabra. Bien, entonces quizás arranquemos. Sí, era difícil para encontrar una oración, como dar gracias por este tesoro de la ley y del evangelio, pero yo creo que hay una oración muy apta para empezar nuestro tiempo esta vez. Oh, papá. Oremos. Todopoderoso Dios, nuestro Padre Celestial, nosotros, siervos indignos, con humildad te damos gracias por todas las bondades que has derramado sobre nosotros. Te alabamos por habernos creado y conservado y por todas las bendiciones que nos has dado en esta vida. Sobre todo, te bendecimos por el amor infinito que manifestaste al redimir al mundo perdido por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y por traer hasta nosotros sus dones de vida eterna a través de tus medios de gracia. Te imploramos que nos des un entendimiento correcto de todas tus misericordias, para que nuestro corazón siempre esté agradecido y que nuestros labios y nuestra vida siempre te den alabanzas. Dirige nuestra vida por caminos de santidad y justicia todos nuestros días, para que podamos disfrutar del testimonio que da una buena conciencia y de la esperanza de tu favor, para que seamos sostenidos y consolados en toda aflicción y al final seamos recibidos en tu reino celestial. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bien. Es como la totalidad de todo, todas nuestras vidas, ¿no? Muy bien. Entonces, así que vamos empezando ese tema de la teología de la palabra, pues así se llama esta unidad, la primera unidad. Vamos a hablar de varios aspectos bueno, siempre en la iglesia utilizamos esa frase, la palabra de Dios. Sabemos que valoramos mucho la palabra de Dios, pero ¿qué significa O la eso? palabra y los sacramentos y después Claro, de un poco tiempo parece que no tiene ningún valor.
Oh, la palabra y los sacramentos, la palabra y los sacramentos. ¿Qué significan estos? Sí, simplemente porque lo decimos en todo momento, pero ¿qué significa en sí? Y bueno, ¿cuáles son las diferentes maneras en las cuales utilizamos esas frases? Entonces, primero vamos a empezar hablando de lo que ya hemos hablado, creo que hablamos en los dos últimos cursos sobre qué es una hermenéutica. Y allí en la página 5 tenemos unas preguntas, por ejemplo, que tienen que ver con eso. Por ejemplo, el hecho, bueno, una de las preguntas que tenemos acá es, ¿qué dice la palabra sobre sí misma? Una hermenéutica, una manera de interpretar la palabra de Dios, es saber, ¿verdad? Como hemos hablado, de que la palabra interprete a sí mismo. Pero vamos a ver unos ejemplos de qué dice la palabra de sí misma, qué es la palabra en sí, qué tiene que ver la autoridad, o sea, qué autoridad tiene la palabra de Dios y por qué es importante eso, porque hay pila de personas en el mundo, hasta académicos, ¿verdad?, que han leído la Biblia, quizás desde la primera página hasta la última, pero eso no necesariamente quiere decir que creen en Jesús. Simplemente, bueno, a menos que el Espíritu Santo abra los ojos y crea fe en esa persona, queda oscuro el mensaje de Jesús que está contenido en esas páginas. ¿Sabías que había un estudio bíblico sobre este tema? ¿Oh, sí? Sí, creo que un pastor tuvo este tema muy Ah, recientemente. bueno, entonces tenés muchas Mm. ideas en la mente. Súper, bien. Bien. También vamos a hablar de cómo leemos la palabra, cuál es nuestra postura cuando empezamos a estudiar y en qué consiste leer las escrituras en la iglesia, porque leemos la palabra en casa, o así lo ideal como cristiano, pero también siempre la leemos en la iglesia también. Entonces vamos a empezar por buscar unos versículos para ver qué dice la Biblia sobre sí misma para empezar. Entonces, yo voy a asignar estos en la orden en la cual aparecen en nuestra pantalla acá. Entonces, segundo de Timoteo para Gaby, segundo de Pedro, Jessica, Juan, en la siguiente página, Juan 5:39, Mariana, Salmo, bueno, lo que tenemos de Salmos y Efesios, de hecho, no tiene espacio. Entonces vamos a saltar hasta Lucas 24 para Ruby. ¿Entró alguien más? A ver, Creo que sí, vamos a a ver, a ver. ver. Vivi. Ok, perdón, había otra flecha. Qué bien, no perdimos la mitad. Ok, Ruby tiene Lucas 24 allí. Buenas noches, Vivi. Hola, bienvenida. Hola, buenas noches. Demora. No, tranquila. Hola. Mario también. Sí, bueno, Está nuevo. sí, primero, Paula, te toca Juan 20:30 hasta 31. Vivi, estamos en la página 6. Sí, Entonces te toca Vivi Romanos 15:3-5. Y Mayra, no sé si estás disponible. Si estás escuchando nomás, podemos ir a otra. Está bien. Ok, capaz está escuchando, pero está bien. Entonces, después, Hebreos 4, volvemos a Gaby. Yo puedo hacer la tarea también, el castigo es mío. Ok, bueno, Hebreos 4 para vos. Hebreos. Sí, Bueno. Hebreos 4:12-13. Bueno. Bien. Entonces, Empiezo ¿empezamos? yo. Ahí Sí, va. ya. Me toca segunda de Timoteo 3, 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muchas gracias. Entonces, 16, 17.
Muy bien, gracias. Entonces tenemos acá, ¿verdad? Que toda la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios, que no es, Y todos útil. sabemos que sí, no es cualquier palabra, pero es útil para todas esas cosas que mencionas ya. Tenía un propósito, Ujú, es vivo. sí. Bien, segundo de Pedro, Mari. Soy yo. Sí. Ah, perdón. Sí, Todos Jessica. no vieron acá. Sí, Adelante, Jessica. sí. Pero antes que nada deben entender esto. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. Bien, muchas gracias. Bueno, Juan 5. Entonces es público, Sí. no es un secreto. Ujú. Una profecía nunca es una secreta, como los versículos dice, la palabra es pública y también estas profecías y las palabras que decimos en el grupo de la iglesia también. No hay ningún secreto antes de los ojos de Dios o realmente en el cuerpo de Cristo en este mundo. Bien, Juan 5. Me toca. Ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Gracias. Entonces esto, y si fuéramos a ver el contexto más amplio de Juan 5, veríamos también aún más detalles sobre el hecho de que toda la escritura apunta a Cristo, que Él es el centro de todo se apunta a Él, ¿verdad? ¿Otra cosa que quieres mencionar? No, Ok, no bien. en este momento. Ok, bien. Juan 17. ¿Quién tiene? Oh, no sé, no sabemos. Yo lo leo. Ok, Ok. adelante. Santificado en tu verdad, tu palabra es verdad. Bien, gracias. Y luego tenemos Salmo 119, que dice: tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino, un versículo muy conocido. Y también Efesios 6:17, que dice: cúbranse con el casco de la salvación y esgriman la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y ese capítulo en sí, aunque, bueno, vale la pena quizás mencionar que aunque siempre estamos viendo unos versículos con un contexto más angosto, siempre es parte de un capítulo, un libro más grande, por supuesto, y por eso es importante saber que, bueno, que siempre vemos más detalle, más profundidad cuando lo leamos en el capítulo entero. Pero sí, ese capítulo en sí sigue hablando de qué función tiene esa palabra de Dios. Y vamos a descubrir más de eso también. Bueno, Lucas 24. Amén. Dice 24:26. ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar en su gloria? Y partiendo de Moisés y siguiendo por todos los profetas, comenzó a explicar todos los pasajes de las escrituras que hablaban de él. Muchas gracias. Bien. Entonces eso se refiere, ¿verdad? A lo que hemos hablado de cómo aún los versículos, aún los acontecimientos del Antiguo Testamento, que no tiene el nombre de Jesús escrito en el mismo versículo, todavía apunta a Cristo, señala a Cristo y las profecías cumplidas en él. Esta es una parte del misterio de la palabra, también de la palabra encarnada, que es la persona de Jesucristo, el Hijo único de nuestro Dios. Entonces hay un misterio aquí porque Jesucristo realmente es la palabra viva de la boca de Dios, del Padre. Bien, El cumplimiento de todas sus promesas. sí. Seguimos hasta Juan 20. Sí, yo lo tengo. Ya. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro.
Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Ujú. Muchas gracias. Al final de cuentas, ¿cuál es el Sí. propósito principal de la palabra, la meta de todo? Que tengamos vida en el nombre de Jesucristo. Claro, eso es el deseo de Dios, eso es el Sí. corazón de Dios, porque Él es amor. Por toda Él la es- gente. Claro, Él es misericordia y Él quiere que todos sean salvos. Entonces, bueno, cada vez que yo he leído ese versículo, me he puesto a pensar, ¿cuáles otras cosas Wow. hacía Jesús? Pues ese versículo mismo nos dice que sabemos todo lo que necesitamos para la salvación, pero no sé, de curiosidad. Siempre tengo, hay una música en una liturgia en inglés de los Estados Unidos y siempre tengo esta música dentro de mi mente cuando leo estas palabras. Sí, porque ese Sí. versículo es parte de una liturgia que tenemos en inglés, es eso, ¿no? Sí, Sí. Pero sí, esas cosas son escritas para que creamos en Cristo, que es el centro de la escritura. Romanos 15. Porque ni un Cristo se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito, las ofensas de los que lo insultaban cayeron sobre mí. Las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza, y a fin de que tengamos esperanza por medio de la paciencia y la consolación de las Escrituras. Que el Dios de la paciencia y de la consolación nos conceda a ustedes un mismo sentir, según Jesucristo, Cristo Jesús. Perdón. Bien, gracias. perfecto. Y por último, Hebreos 4. Sí, listo. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que las espadas de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, los coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada de lo que Dios creó puede esconderse de él, sino que todas las cosas quedan al desnudo y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Bien, gracias. Entonces, tomando en cuenta todo esto, y por supuesto hay otros versículos, otro pasaje que habla de qué dice la palabra sobre sí mismo, pero esos son algunos de los más conocidos. En sus propias palabras, ¿cómo podríamos resumir una respuesta breve a la pregunta, ¿qué dice la Biblia sobre sí misma? ¿Puedo? Sí, claro, adelante. La palabra luce nuestro camino, ¿no? Es algo que nos guía, que nos alumbra. Y puede ser como un concepto, ¿no? Nuestra ley infalible de fe y conducta. Diría. Sí, claro que nos guía y vamos a hablar más adelante sobre la ley como un guía y bueno, los aspectos de ley y evangelio que encontramos dentro de toda la Biblia. No solamente una parte en el Antiguo Testamento y otra parte en el Nuevo Testamento, sino que todo está tejido y ilumina nuestro camino como creyentes. Y este proyecto es un poco difícil, ¿no? Porque hay cuántas ilustraciones en estos pasajes. Parece que la palabra o la teología de la palabra es un concepto muy abstracto. Perdón, Sí. hay un ruido extraño aquí. Sí, no, pero ¿qué decías? ¿Qué decías? Eso fue. Oh, sobre las ilustraciones. Bueno, entonces es normal, es muy humano para usar estas ilustraciones para explicar un concepto que realmente es extraño, porque este concepto es extraño, es ajeno a este mundo, porque estas ideas de perdón y misericordia y una vida nueva sin fin son ajenos. Afuera de nosotros, afuera de este mundo y de la historia de este mundo. Entonces, ¿cómo es la palabra de Dios diferente que la palabra de cualquier otra, bueno, que un ser humano? Sí. Yo pienso que en realidad es así como, para no expresarme mal,
la Biblia fue lo que Dios nos dejó, porque así a veces pensamos, tiene lugares físicos que sabemos que todo empezó por allá y Jesús caminó por estos lugares y todo, pero la Biblia es la única cosa así que podemos tocar y mirar y leer que Dios nos dejó y es un alimento, entonces es muy raro en realidad, pero Sí. así que es la dirección de todo, ¿no? Porque así no tenemos cosas para creer, no tenemos cosas para tocar, para, para alimentar nuestra fe y todo. Entonces la Biblia es la única cosa terrena que tenemos y que nos aproxima de Dios siempre. Claro. Y también, esa sí, adelante. es inmutable, ¿verdad? Así se dice en español. Que no cambia. Mm, Sí. No, exacto. no sé si la palabra es así. Bueno, Pero no, esa es la no Sí. sé. Sí, está bien. Te entiendo, pero Sí, no, exacto, porque no es una revelación continua. No es progresiva. Tenemos toda la información ahora en este momento. claro. Toda la sabiduría de Dios para nosotros, para nuestra salvación y para alimentar nuestra fe. Tenemos todo lo necesario. Sí, y vivimos Y es en un interesante. tiempo, perdón, Mayra. Creo que vamos a decir lo mismo. Yo iba a Adelante. decir que vivimos en un tiempo que ya sabemos de todo, ¿no? Porque ya es completa la Biblia. Entonces, principio, medio y fin de todo. Exacto. Sí, no, yo iba a decir que también vivimos en un tiempo que todo es muy cambiante, ¿no? Por ejemplo, si vos vas a hacer una dieta, es impresionante porque vas a empezar comiendo tal cosa, ahí lees algo, no, eso no se come, no está bueno comer de desayuno, ahí elegís otra cosa, no, pero eso tampoco. O sea, siempre está cambiando el huevo. Cuando yo era chica, no, mi mamá no me dejaba comer todos los días huevo porque supuestamente te aumentaba mucho el colesterol y no estaba Sí. bueno. Y hoy en día se dice que es un superalimento y está bueno de comerlo. O sea, las cosas van cambiando, claro, porque van descubriendo nuevas cosas y entonces vamos, bueno, eso ya no, entonces así, qué bueno. La palabra de Dios no cambia, porque si no estaríamos todos como perdidos, ¿no? Sí. claro, muy buen punto, sí, porque Sí. no, como decís, realmente no se me ocurre ninguna otra cosa en el mundo nuestro Hay un versículo que, perfecto. sí, No, pero sí, continúa. sí, pero que no hay ninguna otra cosa en el mundo que no cambie, porque como decís, siempre hay, Invariable. em, pero y bueno, hasta el hecho de que los cristianos nosotros confiamos y creemos que la palabra de Dios que tenemos en la Biblia hoy en día escrita, en forma escrita, que pues no siempre era escrita, pero la tenemos escrita, el mero hecho de que nosotros creemos que eso es inspirado por Dios mismo, va en contra de todo razonamiento del ser humano, digo, desde la perspectiva del mundo, ¿no? Porque ¿cómo podemos creer eso? Que Dios mismo inspiró a diferentes autores, pero a través de toda la Biblia es la misma historia y la flecha va en la misma dirección, a pesar de los años entre los cuales fueron escritos los libros, pero también los diferentes autores, las diferentes vocaciones que tenían ellos, o sea, a través de muchos conceptos, detalles de los autores, de los varios libros de la Biblia, tenemos la misma historia. Y realmente es increíble eso. ¿Qué versículo? Realmente tenemos un resumen excelente del libro Eclesiastés, capítulo 1, porque tenemos los pensamientos del rey de Jerusalén, ¿qué es su nombre? Salomón, unos versículos del capítulo 1.
vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho saca el hombre de todos sus trabajos y de todos sus afanes bajo el sol? Una generación se va y otra generación viene, pero la tierra permanece para siempre. El sol sale, el sol se pone y vuelve presuroso al lugar de donde se levanta. El viento gira hacia el sur y da vueltas por el norte. Va girando sin cesar y vuelve a girar el viento. Todos los ríos van al mar y el mar jamás se llena. Y los ríos vuelven al lugar de donde salieron para volver a recorrer su camino. Todas estas cosas fatigan más de lo que es posible expresar. Los ojos nunca se cansan de ver, ni se fatigan los oídos de oír. ¿Qué es lo que antes fue? Lo mismo que habrá de ser. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que habrá de hacerse. Y no hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada de lo que pueda decirse, miren, aquí hay algo nuevo, porque eso ya existía mucho antes que nosotros. Nadie recuerda lo que antes fue, ni nadie que nazca después recordará lo que está por suceder. Y el punto aquí, porque parece muy depresionante, muy triste. Deprimido. Deprimido, gracias. La realidad es que este es el orden del mundo, del pecado, de vida y muerte, pero hay solamente una cosa nueva en este mundo. Y esta es la persona de Jesucristo, para perdonarnos, para sufrir en nuestro lugar, para darnos su vida llena de vida y de misericordia. Y Él es la cosa nueva en este mundo, porque afuera de Él no hay nada nuevo en este mundo. Entonces aquí en las palabras de la palabra de Dios, tenemos toda la información necesaria para entender todo esto. Sí. Entonces, tomando en cuenta todo eso, vamos a seguir hasta la letra B que tenemos acá al fondo de la página 6 y entrando a la página 7. Pero tenemos números 1, 2 y 3 que en resumen simplemente hablan de 3 aspectos de cómo usamos el término la palabra. En primer lugar, entonces, por ejemplo, tenemos lo que donde dice, en algunos lugares, la palabra, la frase, la palabra significa la palabra de Dios escrita. O sea, se refiere literalmente a la Biblia, ¿verdad? ¿Qué es lo que hoy conocemos como la Biblia? Entonces, cuando escuchamos la palabra, a veces nos referimos simplemente a la Biblia. En otras oportunidades, la palabra puede significar una predicación o un mensaje, un sermón de un pastor dado al mundo. Es decir, la palabra hablada. Eso principalmente, bueno, vemos principalmente en el servicio divino eso, pero supongo que podría haber también en un encuentro, si el pastor comparte algún tipo de devocional, una visita. Un tipo de cuidado espiritual. Claro, la palabra de Dios se refiere en ese sentido a esa predicación, a ese mensaje que está hablando de Cristo, porque Cristo es el centro de la escritura. Por último, entonces tenemos el número 3 que dice en otros pasajes, en otras instancias, la palabra hace alusión a la segunda persona de la Santa Trinidad, ¿verdad? Porque si recordamos de primero de Juan, como tenemos acá en el manual, en el principio ya existía la palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. Todo ese discurso puede parecernos un poco confuso porque podemos llegar a pensar, ¿y cómo es la palabra una persona? A veces se usa el término verbo, el verbo era Dios, ¿verdad? Pero es el mismo concepto. También Hebreos 1. Sí, Hebreos 1 que dice. Dios que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Entonces, ¿qué pensamos de eso? Ese concepto de Jesús como Palabra. como la palabra.
¿Hemos escuchado eso? ¿O por qué sería que la palabra de Dios es Jesús mismo? O quizás al revés sería mejor dicho. ¿Por qué sería que Jesús es la palabra misma? ¿Cuáles imágenes, cuáles conceptos surgen en la mente cuando consideramos eso? Y también cuando tomamos en cuenta el hecho de que la palabra de Dios es distinta a la palabra de cualquier ser humano. Por ejemplo, si yo digo, no sé, si yo digo que sea luz, vamos a... Para mí, porque la palabra de Dios es la única que se mantiene. Entonces, como decíamos antes, no va cambiando de acuerdo al conocimiento que vayamos adquiriendo o vaya cambiando de acuerdo a nuestra edad, por ejemplo, que uno va cambiando de ideas o de preferencias. En cambio, esto es siempre lo mismo, entonces la palabra se mantiene y se mantiene rígida, o sea, rígida en consistencia, ¿no? Y no es flexible tampoco al cambio por ideología. En alguna parte decía justamente que no hay que justamente ni agregarle ni sacarle nada, entonces es lo que es. Claro, y efectúa. Dios es lo mismo, ayer, hoy y para siempre. Exacto. Sí, que siempre efectúa. Cada vez que Dios, si sea el Padre en la creación o si sea Jesús durante su ministerio terrenal, cada vez que diga algo, Dios sucede, o sea, su palabra efectúa lo que dice. Yo podría decir en la oscuridad que sea luz, pero mi palabra no tiene ese poder. Mi palabra es simplemente mi palabra. No es exactamente performativa. Ajá, sí, esa es la palabra que quería, gracias. La palabra de Dios es preformativa, que efectúa lo que dice. Y vemos en la vida de Jesús, así era no solamente su ministerio terrenal, sigue hasta el día de hoy. Lo que él promete, por ejemplo, en la Santa Cena, en el bautismo, es lo que efectúa su palabra, pero sí, en resumen, así es. Y hay un concepto en el párrafo acá que tenemos en la página 7. Por cuestión de tiempo no lo vamos a leer en voz alta, pero quizá pongan una estrellita o algo al lado para leerlo después si todavía no lo han leído. Bueno, cuando tengan su manual física quizá, pero habla de esa idea de que por más importante que sea la palabra, porque es a través de ella que Dios obre fe en nosotros, la Biblia misma no es la piedra angular de la Escritura, porque Cristo es la piedra angular. La palabra de Dios habla de Cristo, es Cristo, pero ese párrafo destaca un poco más esa ligera distinción allí. No sé si había otra cosa que querías mencionar con eso. Estoy leyéndolo, es interesante. Ok. No es importante ahora. Voy a continuar en esto. Okay. Tendremos mucho tiempo. Hay una cita, voy a chequearlo en inglés. Ok. Bueno. Sí. Tarea. Ok, bien. Pero sí, tendremos todo un fin de semana para conversar cualquier cosa que tenemos en pensamiento. De acuerdo. No. Bueno, también. Ok, bien. Bueno, entonces seguimos hasta esta pregunta. Si hay una Biblia cerrada sobre la mesa, ¿qué poder tiene esa Biblia? Tengo una Biblia acá. La pongo acá. ¿Esa Biblia acá tiene poder en sí misma? No. Es decir, el mero hecho de que yo tengo una Biblia en mi casa y vamos a suponer que yo lo quisiera dejar abierta en una mesa en mi casa a cierta página. Eso no quiere decir por superstición de que el versículo que está abierto efectúe algo dentro de mi casa. Lo menciono porque hay personas, hasta hay cristianos, que lo piensan así, que piensan que por el mero hecho de tener una Biblia
por más polvo que hay encima, que eso afecta su casa, o hasta lo ven como, hay personas que lo ven como tipo realmente de superstición. No sé si ustedes han escuchado personas hablando así o con esa percepción. Sí, he escuchado varias personas que dejan abiertas en algún versículo. Y entonces yo estaría bárbaro, tengo todas las Biblias de la congregación, tengo como 15 Biblias acá, así que estaría Sí, aprendiendo mucho. Claro, mi casa no es más bendecida por tener 15 Exacto. Biblias No, que tener simplemente uno que leo durante la exacto. semana, ¿verdad? Lo que estoy diciendo no es que no debemos tener la Biblia en casa, por supuesto que no, sino que la palabra es eficaz, es viva. Dios quiere que la escuchemos, que lo leamos, porque es así que obra en nuestros corazones. Es así que Dios fortalece nuestra fe, por alimentarnos a través de esa palabra, no por el mero hecho de que yo la tengo. Hay mucha gente que tiene Biblia, pero nunca la lee, nunca la escucha. Es el punto simplemente acá. Bueno, hablando de la autoridad de la palabra, yo creo que en la primera materia, en el primer intensivo, hablamos un poquito de esto, pero a ver, ¿qué tenemos acá? Nosotros los luteranos creemos en la sola escritura, que es sola escritura, sería en español, que significa que la palabra de Dios tiene autoridad sobre cualquier tradición o práctica, como toda fuente, y es la fuente de toda verdad. Cada persona o cultura no puede tener, digamos, su propia verdad, ni puede inventar lo que es la verdad. Es decir, ese mensaje que escuchamos en nuestros días, nuestros tiempos actuales, así no funcionan las cosas. No es posible que yo invente mi propia verdad, porque lo que yo tengo como mi verdad puede ser diferente que tu verdad. Ajá. Pero ¿acaso ustedes hayan escuchado eso también? Ese concepto de tu verdad, mi verdad, la verdad de ella, la verdad de fulán. ¿Cuál es el problema con eso? Con esa percepción de lo que es la verdad. Si hay 50 personas, hay 50 versiones de la verdad. El mensaje verdadero de la cristiandad, que es que Jesús es el único verdad. Bueno, la vida, el camino, la verdad, ¿no? Ese mensaje va en contra y es muy ofensivo para mucha gente. Es ofensivo que nosotros pretenderíamos como cristianos, porque así nos ven, que nosotros diríamos que nosotros conocemos a Jesús, que es la verdad, Él es el único camino. Ese es muy ofensivo porque sería mucho más popular para que la gente pudiera decir, bueno, si vos queréis creer que Alá, el Dios musulmán, bueno, está bien, porque yo puedo por ese lado seguir con mi Dios trino, pero lo que vos querés, bueno, está bien conmigo, pero así no habla la Biblia, así no funcionan las cosas. Entonces sabemos que hay una sola verdad y esa verdad es Jesús. Por más que la gente diga otra cosa, Él se revela en las escrituras y vemos cómo encaje todo junto en las profecías cumplidas en Él. Pero sí, es por eso que es muy importante que entendamos qué autoridad tiene la Biblia, porque hay gente que seguramente ya conocen y va a haber más durante nuestras vidas que digan, bueno, ustedes los cristianos tienen su Biblia, pero ¿cómo saben que de verdad tiene autoridad eso? Porque de nuevo, sin los ojos de la fe que Dios cree,
que Dios crea, perdón, nos queda oculta el mensaje de Cristo, ¿no? Sin respeto a la fe cristiana, para utilizar esta perspectiva del relativismo, significa que no hay ninguna persona que tiene la autoridad para decir nada sobre las realidades de este mundo, de nuestras vidas, del propósito del ser humano, sin cualquier tipo de autoridad, porque se depende de la perspectiva o la habilidad de argumentar su posición en esto. Entonces, es importante que entendamos las autoridades de nuestra posición como cristianos en decir la verdad con V mayúscula. Sí. Y tenemos acá en la mitad de la página 8 una frase en latín que suena raro, pero simplemente significa, dice, norma normans non normata. No hay que recordar esa frase, pero lo que significa el concepto teológico es simplemente que la escritura es el estándar que establece estándares que no puede ser entonces estandarizado. Es decir, que la escritura está encima de todo. La primera autoridad. Sí, la primera autoridad. La única razón por la cual nosotros los luteranos creemos, la única razón por la cual tenemos nuestras confesiones luteranas que tenemos en el libro de Concordia es porque la Biblia norma o establece la autoridad y las confesiones luteranas simplemente describe con otras palabras lo que tenemos en la Biblia. Es decir, la Biblia da el estándar y las confesiones luteranas reciben este estándar de la Biblia. Entonces, la Biblia es la norma normans y las confesiones son la norma normata, que es la verdad entendida después de leer la Biblia. Sí, siempre viene la Biblia primero. ¿Queda claro eso? De nuevo, no hay que recordar esa frase, pero muchas cosas teológicas, por supuesto, históricamente han estado escritas en latín. Pero experimentamos un poco de la teología sistemática, sí, y no es el favorito de todos. Sí, pero queda claro eso, ¿verdad? El concepto meramente que, bueno, simplemente puesto que la palabra es el estándar, punto, encima de todo. Es importante también, considerando todo eso, que entendamos que la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios, no simplemente contiene la palabra de Dios. ¿A qué me refiero? Si yo digo, cada página, cada palabra acá es la palabra inspirada de Dios. Eso quiere decir que la Biblia es la palabra de Dios, punto. Es el estándar. Ahora, si yo quisiera decir que la Biblia contiene unas partes que son la palabra de Dios y otras partes, no sabemos o estamos en duda con eso. Es un cuento lindo. Ajá, es un cuento lindo. Por ejemplo, esa parte del arca de Noé, eso parece una fábula. La verdad es que no me parece... Muy genial para los niños. Claro, genial para los niños, pero no puede ser que Dios de verdad hizo X, como un ejemplo. Pero esa parte que habla del amor de Jesús, eso es bonito. Entonces, yo creo que eso de verdad pasó. ¿Ustedes creen que hay personas que tienen esa postura hacia la palabra de Dios? Para mí que sí. Yo iba a comentar antes que hablar sobre la verdad es una cosa así como que la verdad es verdad si me sirve. Si no me sirve, no es verdad para mí. Ajá. ¿No? Entonces, así, la Biblia tiene partes que para mí es verdad porque me sirve, pero cuando apunta algunas cosas que no me sirve, ya no es tan verdad como yo pienso, ¿no? Y es difícil, así como
hablar de estas cosas y también un costumbre que tenemos, Michael y yo, hace mucho tiempo también y sobre todo acá en Uruguay suena muy raro cuando hacemos esto, es así, a veces las personas dicen, por ejemplo, Dios bendiga, que Dios le bendiga, y nosotros siempre decimos Jesús te bendiga, porque es ahí como que van a saber de qué Dios estamos hablando, ¿no? Sí. Entonces, así, es la verdad que anunciamos, que nuestro Dios es Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Pero este tema de verdad, para mí que es así. Cuando me sirve, así la palabra es verdad, pero no para todo. Claro, porque como seres humanos que somos pecadores, queremos escuchar los mensajes que queremos escuchar. Y a veces la palabra de Dios, como vamos a descubrir más, me dice cosas que en mi pecaminosidad no quiero escuchar, pero necesito escuchar. Pero eso tiene que ver con el hecho de que soy cristiana y me someto a la palabra de Dios. Pero si la gente dice, como en tu ejemplo, Jessica, que, bueno, yo voy a aferrarme a la parte que me gusta, que me sirve, como dijiste, pero las demás cosas, bueno, no me gusta, me suenan feos, entonces. ¿Qué es la dificultad con esta perspectiva cuando empezamos a elegir partes aquí y partes allí de la Biblia? Porque no nos gustan todas esas partes, porque hay palabras duras o feas. ¿Qué es la dificultad aquí con esta perspectiva? O quizás hay unas dificultades. Es abierto. Yo pienso que esta perspectiva Ahí depende solo de lo que de nuestro pasado, presente o a la medida que va pasando nuestra vida. En cambio, de la otra forma es lo que es. Exacto. Exacto. Es como un tipo de teología que voy a llamarla la teología de buffet. Un poco de esto, y finalmente voy a tener un plato muy lleno con mis preferencias, pero no con la verdad. Es difícil. Entonces, somos los juicios en estas situaciones. Los jueces en estas situaciones, y realmente no podemos elegir correctamente porque tenemos toda la verdad en la Biblia como lo que es en su forma presente. No después de usar nuestra razón o nuestras preferencias o nuestras experiencias como Vivi lo dice. Exacto. Acá en el cuadrito, aquí al fondo de la página 8, tenemos una citación de la fórmula de concordia. Simplemente quería llamarles la atención a esto para leer después, pero quería preguntarles, ¿sabemos lo que es la fórmula de concordia? Porque así tenemos la referencia, pero creo que vale la pena asegurarnos de que sabemos de qué estamos hablando con eso. ¿Quién sabe qué es la fórmula de concordia? No será en la prueba, no se preocupen, pero solo... Es un libro bastante grande que trae muchas explicaciones justamente de cómo hay que interpretar la Biblia y cómo manejarlo. Lo estudian los pastores en alguna de las materias, o todas, no me acuerdo si todos, pero no estaría interesante para leerlo todos nosotros. Es como un compendio, ¿no? De teología. Es como un resumen de todas las revisiones de la doctrina, ¿no? A lo largo de la historia. Ustedes tienen razón, es una parte del libro de Concordia. Es la última parte del libro de Concordia. Entonces, si la Confesión de Augsburgo es el comienzo de la historia luterana y del libro de Concordia,
el formulario de concordia es la última parte. La fórmula de concordia es la última parte. Entonces no es la terminación de la historia luterana, pero es la última parte de formular nuestra doctrina y nuestro entendimiento de ser cristianos, especialmente en el contexto de esta separación, esta división entre la Iglesia Romana Católica y la Iglesia Protestante o Reformante. Sí. ¿Vendría a ser como un resumen del libro de Concordia en cuanto a lo que creemos como luteranos? Hay matices diferentes entre la Confesión de Augsburgo. La Confesión de Augsburgo es más como una exploración de estos temas de ser luteranos, de ser diferentes que los católicos romanos, pero finalmente en este documento de Concordia, esta declaración sólida y esta fórmula, tenemos un entendimiento maduro de ser luterano contra los reformados, contra los calvinistas, contra los presbiterianos, los sería como una definición más exacta de lo que de la doctrina. Exacto, perfecto. A pesar de los años. Exacto. Sí, después de muchos años finalmente tenemos un entendimiento más maduro que en el inicio. Claro, porque no es más correcto, pero es un poco más exigente, un poco más específico. Sí, con más profundidad, porque acuérdense que los diferentes documentos que tenemos en el libro de Concordia fueron escritos en diferentes años. Entonces, por ejemplo, la Confesión de Augsburgo fue presentado en junio, de hecho, del año 1530, mientras que la fórmula de Concordia no hasta 47 años después. Es decir, que los luteranos jóvenes fueron desarrollando la manera de describir cuáles eran las distinciones claves de su confesión de fe. Todo el proceso fue casi 50 años. Sí, entonces esa parte es la fórmula de Concordia. Es simplemente uno de los documentos que tenemos en la totalidad. La verdad es que... Bastante extenso si ese es solamente la fórmula. Sí, pero la verdad es que una vez que uno se acostumbra a leer algunos documentos, no es tan inaccesible que lo que parece al principio. Yo supongo que la mayoría de los luteranos, voy a hablar de nuestro contexto en los Estados Unidos, la mayoría de ellos nunca han leído nada de esto, menos el Catecismo Menor. Pero la verdad es que puede ser accesible para todos los luteranos y algunos documentos más que otros. Entonces, solo lo menciono porque quiero que sepamos de dónde viene la citación, es de eso. Y bueno, vale la pena mencionar en esta parte de nuestra jornada de estudio. Bueno, ¿qué significa que tenemos sola escritura como nuestra norma, nuestro estándar en cuanto a la fe que confesamos? ¿Qué significa esto para ustedes? ¿Qué significa sola? Es únicamente la palabra como fuente. Es lo que sustenta. Finalmente digo, es como dice ahí, como que la forma en que interpretamos es desde la palabra en sí, ¿no? Exacto. Si yo dijera... Sí. No, que la Biblia se interpreta a ella misma, como vos iniciaste la clase, Rachel, mencionándolo, y eso es lo que indica que solo la escritura de por sí ya es el sustento. Sí, es eso. Si yo dijera, por ejemplo, yo solo voy a tomar un cafecito para desayuno, eso entonces implica que estoy excluyendo las otras cosas que en teoría podría comer, ¿no? Eso significa, bueno, no voy a comerme un huevo frito y una tostada, ¿no? Si digo sola, eso excluye otras cosas.
Entonces sabemos que nuestra fe es normada, es estandarizada solamente por la palabra. No hay, hasta las tradiciones que tenemos como humanos, no necesariamente son malas, pero las tradiciones en sí no son lo que norma nuestra fe. Es solamente la escritura, más nada. Bueno. Seguimos entonces. Tenemos acá al fondo de la página 9, otra citación de otro documento del libro de Concordia que se llama la Declaración Sólida. Y bueno, realmente cuando pensamos en cómo leemos la palabra, es interesante y es importante que entendamos, como dice acá en ese segundo párrafo, este principio, el hecho de que la escritura que interpreta las escrituras significa que los pasajes de las escrituras en toda la Biblia pueden y deben usarse para explicarse entre sí. Esto es especialmente importante cuando se interpretan pasajes difíciles y oscuros. En todos los casos, la escritura sola y no la escritura y la tradición o la escritura y el oficio de la iglesia o la escritura y la razón o la escritura más la experiencia se erige como el único juez, regla y norma de lo que la iglesia cree, enseña y confiesa. Es decir, específicamente, en particular, experimentamos eso cuando, como dice acá, cuando tenemos un texto muy difícil y no sabemos por dónde ir. Pero sabemos que Dios nos ha dado de nuevo todo lo que precisamos para tener la salvación. Aunque, como leímos en Juan 20, aunque había otras cosas que Jesús hizo y de curiosidad nos gustaría saber cuáles eran, no es necesario para nuestra salvación. Le podemos preguntar cuando estemos en el cielo, ¿verdad? Y tenemos muchas preguntas. Sí, Gaby. No, que después más adelante Lutero profundiza un poco más sobre el tema de los pasajes oscuros de la Biblia y habla que únicamente por el Espíritu Santo uno puede llegar a poder tener entendimiento de lo que la palabra de Dios revela, porque es como tú decías, ¿no, Rachel? Muchos pueden leer la Biblia desde el principio al fin y no ser transformados, digo, finalmente es el Espíritu el que va a movilizar, ¿no? Pero también, digo, se trata de eso. Lo que está escrito ya es suficiente para nuestra salvación. No tenemos que estar inventando ni sacando conclusiones de cosas que en realidad, digo, en sí le pertenecen al Señor, no a nosotros, ¿no? Nosotros somos meras criaturas finalmente, ¿no? Pero el Señor nos da también esa capacidad de ser imagen y semejanza y de tener todo ese intelecto para profundizar. Pero finalmente va a ser el Espíritu de Dios el que nos convenza y el que nos lleve también a tener luz frente a la palabra, ¿no? Y eso me pareció bien interesante porque Lutero lo cita, lo considera, ¿no? Es como, no tenemos la respuesta absoluta a todo de lo que la Biblia viene a traernos. Es designio de Dios, exacto, sí. Pero hay gran consuelo. Pero sabemos la obra de Cristo y con eso es suficiente. Claro, y Cristo es suficiente. Hay gran consuelo en eso. Por más misterios que hay, por más cosas que nos gustaría saber, entender, tener la respuesta que no tenemos. Como dice Jessica, mira la cruz. Claro, entonces eso va directo a lo que vamos a hablar en la página 10, ¿verdad? Las escrituras son cristocéntricas. ¿Qué significa este término? Cristocéntrica. Como un librito que tiene Simón de niños. Cristo es el centro. Ahí va. Toda la Biblia susurra el nombre de Jesús. Exacto. Claro. Tan simple. Claro, entonces aunque... Cristo está en el centro. Siempre. Entonces, aunque la Biblia tiene hechos históricos, no es meramente un libro de historia, ni de ciencia, ni de valores. Y eso es algo, ese último ejemplo que tenemos acá, el hecho de que aunque la Biblia tiene valores, lecciones y enseñanzas, no es un libro de ética. Yo creo que hay mucha gente en el mundo que la ven así. ¿Qué es la Biblia? Es un libro que
tiene unas reglas bonitas, unas lindas maneras para vivir. ¿Cómo sé que soy una buena persona? Bueno, yo entiendo y vivo por las palabras de la palabra de Dios y siempre tengo los 10 mandamientos siempre en mi mente y bueno, soy una persona perfecta por estos estándares. Sí, y muy fácilmente la gente Es una llega, perspectiva real. claro, llega a esa conclusión y se me ocurre, según esa perspectiva, entonces Es una perspectiva legalista. sí, el joven rico, ¿verdad? Que se le acercó a Jesús para decir, ¿y qué debo hacer para ser salvo? Entonces, porque él había asumido que había cumplido toda la ley. Pero Jesús, como siempre, le responde, ¿cómo? Que, bueno, entonces, vete, anda y vende todo lo que tenés. Y comparte con los pobres. Y entonces él se dio cuenta, ¿verdad? Que no era así como él había Jesús imaginado. usó la ley Ajá. para condenar su conciencia. Claro, y si no me equivoco, en algún momento vamos a ver ese ejemplo. Entonces no habla demasiado quizá, pero Hay sí. otra aseveración ahí por la de la Biblia, porque finalmente la Biblia puede ser entendida por las personas como un hecho histórico, como un material científico o, digamos, con relevancia científica histórica, o como valores, lecciones. Incluso lo que añado es que en Uruguay se considera como una obra de literatura clásica, porque los chicos de cuarto de liceo la estudian como uno de los libros que revisan en literatura. Estudian generalmente algún proverbio y alguna parábola. Entonces sí, también se interpreta como un libro con un material, como un material de relevancia poética o de la escritura en sí. Entonces también, ¿no? Echar por tierra eso es interesante. A ver, puede ser una excusa como para iniciar una conversación desde la validez que tiene la Biblia, como el primer libro impreso, digo, por algo Gutenberg desarrolla la imprenta, ¿no? Digo, tiene un valor increíble como libro en sí, pero, pero es mucho más que eso, ¿no? Sí, exacto, es algo mucho más Claro. profundo que Claro. estas realidades. Sí, porque Sí. contiene historia y contiene muchas otras cosas, pero nosotros entendemos, ¿verdad? Que Y hay muchas evidencias de claro, sus testimonios sobre los eventos históricos y bueno, sus historias de las culturas del mundo del Medio Oeste. sí. Medio Oeste. Sí, entonces, Sí. tomando en Es cuenta más. todo eso, ¿cuál es el propósito de las Sagradas Escrituras? Aunque puede servir de otras cosas también, pero ¿cuál es el propósito en sí de las Escrituras? Según los versículos que leímos al principio, según lo que hemos hablado, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué Dios nos ha dado esto? Revelarnos a Jesús. Sí, Claro, sí. para que conozcamos a Jesús, para que seamos sabios para la salvación, ¿verdad? Eso es lo que hace la gran diferencia. Nosotros entendemos eso. Por más historia, ciencia, valores, ética, otras cosas, proverbios que contiene, todo se apunta a Cristo y por eso vemos la obra de Dios para crear fe en las personas, ¿no? Bien. Bueno, ya hablamos de eso realmente. Preguntas hasta ahora porque vamos a seguir hasta la introducción a la ley y el evangelio que tenemos aquí. Bueno, sí, porque tenemos como 40 minutos. Bueno. Quizás una pregunta para empezar. ¿Ustedes en algún momento han estudiado algo de eso? ¿Han escuchado algo con respecto, no necesariamente solo de los términos ley, evangelio, pero han estudiado algo de la diferencia y la distinción? No sé. Yo no, antes de mi formación diaconal, realmente no me acuerdo, por lo menos, no me acuerdo mucho sobre eso.
Nosotros hicimos un curso hace muchos años que era como un curso de extensión, que se llamaba, es un nombre horrible, PETE, que era argentino, era un material argentino, y hicimos 5 libros. Sí, yo lo estudié. Ahí va, y ahí se hablaba de la ley y el evangelio, y era bien didáctico como lo explicaba. Me acuerdo que fue bien revelador para mí cuando lo estudié por primera vez, porque incluso en la catequesis uno profundiza, pero tampoco es como que se llega a una conclusión tan así como personal, quizá digo, la edad en que hice la catequesis, pero me gustó mucho cómo lo abordó el curso ese en aquel momento. Y mamá tenía escrito, me acuerdo, ley y evangelio en la ladera, y las diferencias así, tal cual la columna que aparece después ahí en el material. Sí, fue bien interesante para nosotros. Súper, sí, la verdad es que abre entender bien esas funciones que tiene la palabra de Dios en sí. Eso, como mencioné al principio, eso afecta todo con respecto a nuestra perspectiva y cómo utilizamos la Biblia en el servicio a los demás, para nuestro entendimiento, pero eso por supuesto afecta entonces cómo interactuamos y cómo compartimos, porque las personas con quienes convivimos y a quienes servimos en diferentes momentos van a necesitar a veces escuchar ley para que se arrepienten y vuelvan a Dios, y a veces van a necesitar evangelio, van a necesitar escuchar las buenas nuevas de que Jesús Este es el murió arte por de ellos. distinguirlos. Claro. Y hasta allí vamos entonces. Muy Sí. bien. Esta doctrina parece un poco más abstracta, pero vamos a ver más claramente que esta doctrina, esta enseñanza es muy, muy práctica, muy práctica. Práctica. Práctica, gracias, para nuestras vidas, nuestras interacciones y especialmente nuestros llamados como trabajadores de la iglesia. Sí. Entonces, como luteranos, tenemos como para decirlo así, como la suprema doctrina en la justificación por la fe, pero solo eso realmente viene antes del evangelio, porque todo se concuerde junto y todo está tejido, como vamos a ver. Durante ese curso vamos a hablar un poquito de un pastor del siglo, ¿cómo se dice? Del siglo XIX. Del siglo XIX, que se llama C.F.W. Walther. Su nombre en sí era Carl, pero ese pastor sirvió en los Estados Unidos, era alemán, ¿Dónde originalmente. está su foto? Está en algún lado, por favor. No era muy guapo, pero está bien, siempre hay bromas. No, por nada. Siempre, pero por su favor. doctrina es muy importante y, Claro. muy práctica. Sí, entonces a él nos referimos y al final del manual hay un anexo que van a ver donde tenemos, podés encontrar el libro, el Evangelio, que está allá por ese lado, solo para que vean, está en la primera. Él escribió varios, eran sermones, ¿verdad? ¿Español? Sí, el Evangelio está al lado de Génesis. Sí, aquí está. Sí. Si no me equivoco, eran originalmente partes de sermones y lecturas, ¿verdad? Lecturas en una clase en el seminario de San Luis. Entonces a muchos estudiantes, como conversaciones, y realmente el estilo de este libro es más conversacional, más personal. Claro, entonces tendrán en sus manuales los tesis que escribió, que describen diferentes aspectos de cómo distinguir de manera apropiada la ley y el evangelio, y qué pasa cuando no lo hacemos bien, cuáles problemas enfrentamos en esos casos. Entonces, este curso que estamos llevando ahora es un resumen breve y quizás para decirlo así, una ampliación de lo que él escribió acá. No van a tener que leerlo todo. Yo tuve que leerlo todo en algún momento, sería útil, pero para eso, nuestros propósitos, vamos a ponerlo más en práctica, los conceptos principales. Pero tenemos acá el tesis 1. No vamos, en el transcurso de la clase, no vamos a leer todos los tesis, no, pero sino algunos. Entonces, si alguien quiere leer lo que tenemos en la caja acá, en el tesis 1.
lo que dice ahí? Sí. El contenido doctrinal de toda la Sagrada Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, consta de dos doctrinas fundamentalmente distintas, la ley y el Evangelio. Gracias. Ahora, algo importante mencionar es que Pastor Walter no inventó ese concepto. No. No, para nada. Otros cristianos de hace muchos años, inclusive Lutero y otros, habían ya... Los reformados también. Los reformadores, sí. No reformados, los calvinistas sí, claro. lo tienen también, pero sí. es diferente en su aplicación. Sí, sí, entonces muchos otros cristianos ya habían hablado de eso. Él simplemente lo escribió de una forma muy concisa. Es por eso que muchas veces en círculos luteranos nos referimos a Walter, pero no para decir que él inventó nada nuevo. Simplemente lo resumió de una buena manera para estudiar. Y una nota buena sobre este estilo de escribir teología. Este estilo de escribir tesis fue más común en los otros siglos más que ahora. Entonces solamente es un método para describir en un método más organizado su posición en un tema para presentar una argumentación. Entonces, especialmente es un poco más académico. Sí. Entonces, ¿por qué estudiamos la ley y el evangelio en la formación diaconal? Hay mucha teología, muchos conceptos teológicos que durante nuestros 3 años juntos no vamos a tener tiempo para tocarlos todos, es la verdad. Pero es un inicio. Entonces, ¿por qué vale la pena enfocarnos un curso entero de los 9? Nos enfocamos en ley y evangelio. ¿Por qué estudiamos eso en la formación diaconal? Y vamos a ver estos unos conceptos acá. Pero primero, ¿qué opinan ustedes? ¿Por qué les parece importante eso? Tomando en cuenta lo que ya saben de ley y evangelio, de cómo se aplica un poquito, porque ya sabemos varios conceptos con eso. ¿Por qué les parece importante, en particular en la formación diaconal? Bueno, es que es esencial, podemos cometer muchos errores si no tenemos ese eje de enseñar ley y evangelio. De hecho, como tú decías, esto es tan importante hasta para preparar una escuelita bíblica. La ley y el evangelio tienen que estar siempre presentes en toda enseñanza que queramos impartir, consejería, porque finalmente de eso se trata. De la obra de redención de Cristo, pero para eso tiene que haber una ley que nos condene, entonces si no, no tiene sentido de nada de lo que está redactado en la palabra, ¿no? Pero es muy bueno poder entender este marco justamente para poder enseñar bien y no perdernos por el camino y hacer el énfasis correcto, ¿no? Encontrando siempre el equilibrio entre las dos cosas, porque digo, muchas cosas de la ley, inclusive ahí cuando empieza a hablar, ¿no? Hay una ley que es natural en el corazón del hombre, que ya todos saben, pero lo que no es natural y lo que hay que dar a conocer es justamente el evangelio, y eso es lo que nosotros como tenemos esa ansiedad por compartir, pero hay que compartirlo correctamente, porque no se trata todo de evangelio simplemente, ¿no? Digo, Cristo murió, ahí hubo una ley que se le impuso a Cristo, ¿no? Entonces, también digo, es muy bueno entenderlo así con ese orden y ese equilibrio. Y es muy sano de nuestra iglesia también, porque no sé si todas las iglesias entienden esto como algo tan importante en cuanto a la doctrina. Sí. ¿Otros pensamientos? Gracias, Gaby. Como tenemos acá. Porque es una forma más clara también de poder justificarnos por medio de la Biblia, o sea, porque figura la ley y figura la buena nueva, ¿no? Si no, es como que estaríamos hablando justamente con esto de nuestras creencias o nuestras perspectivas. En cambio, de esta forma tenemos todo como más amparado y más evitando esto de la discusión de qué creo cada uno, sino que bueno, es lo que Dios dice y cómo lo organiza. Claro, muy bien, gracias, Vivi.
Bueno, por un lado es importante que recordemos, ¿no? Que también esa ley, ese evangelio para nosotras, para todos, para nosotros, pero en particular estamos hablando de la vocación diaconal. Y yo siempre recuerdo que en mi formación diaconal tuvimos que hacer en todos los semestres de estudio lo que llamábamos, no sé, verbatim. La idea era Una recitación, un examen oral. No, era algo escrito, pero tuvimos que escribir más o menos sobre una interacción que tuvimos, una visita, cambiando los nombres para la privacidad, pero tuvimos que pensar en una visita diaconal que habíamos hecho y examinar cómo respondimos, qué es lo que pasó, de la mejor manera que pudimos. Nunca era perfecto, pero yo recuerdo que bueno, después tuvimos que examinar lo que habíamos dicho, lo que habíamos hecho y experimentado. Y la última pregunta era, ¿qué es la ley de Dios para ti? ¿Y qué es el evangelio para ti? No solamente hablando de la persona, pero para mí, como futura diaconisa en ese entonces. Porque a veces la ley para mí era que yo fallé o yo perdí una oportunidad. Y es verdad que a veces pasa, pero también el evangelio para mí siempre y para cada uno de nosotros es que por más que equivoquemos, Dios, el perdón de Dios siempre está allí presente en Cristo para nosotros, aún para los trabajadores en la iglesia, para los pastores, diaconisas, maestros, ¿verdad? Que, bueno, y eso siempre se ha quedado conmigo. ¿Cuál es la ley del evangelio para mí? Porque siempre estamos pensando en cómo aplicarlo a lo demás, pero esas promesas son tuyas también en Cristo. Y es eso importante de recordar. ¿Por qué tenemos esta certeza según la segunda pregunta? Como una diaconisa o un pastor, y a través de tus diversas vocaciones, Dios obrará a través de ti, mientras sirves a tu prójimo con buenas obras. No sé si había otra. Oh, tengo que continuar. No, sí, bueno. sí. Sí, la realidad y bueno, también con la tercera pregunta, finalmente cuando sirves como diaconisa o pastor, cometerás errores. Es la verdad, porque siempre decimos de ese arte de hacer, de escribir, de decir, de la teología, de la palabra, de los sacramentos, nuestra teología luterana, pero cuando hablamos tantos como vamos a hacer en nuestras vocaciones, vamos a cometer errores. Hay muchas personas y solamente hay 24 horas por día del día y somos pecadores todos. Entonces necesitamos escuchar y tener esa certeza del evangelio también, porque entendemos muy bien las cargas de nuestros oficinas. No, oficios. Oficios, como el llamado. Sí, bueno, de nuestros llamados diaconales y pastoral en mi caso, porque somos seres humanos, no somos divinos. Entonces, es posible que vamos a decir la cosa incorrecta. Espero que no sea un error doctrinal, pero a veces decimos algo que no es tan sensible, que no es tan cómodo, que no es tan correcto en el momento, en un momento difícil, en un momento muy rápido o en un momento en que estamos muy cansados o no tenemos nuestra mente entera. No siempre pasa. Sí, exacto. No siempre podemos hacer todo correctamente. Pero en todo eso recordamos, ¿verdad? ¿Quién es aquel que está sirviendo realmente a nuestro prójimo? ¿Quién es aquel que está obrando? Realmente no son mis manos, sino Dios obrando a través de mí, a través de cada uno de ustedes.
Y hay gran consuelo en eso, sabiendo que Dios nos perdona y Él obra no solamente a través de nosotros y por nosotros, sino también Él obra de muchas maneras, aun cuando, bueno, aun cuando fallemos, cuando equivoquemos, Él está trabajando. Entonces no siempre podemos saber ni ver cómo es que Él está obrando para crear fe en la otra persona o para cuidar de ellos, aun cuando nosotros equivocamos. Y Es también increíble. tenemos todo lo que es necesario por la guía, la sabiduría y las acciones de cuál persona, según la tercera pregunta. ¿Quién es nuestro guía y maestro para distinguir adecuadamente la ley y el evangelio? ¿Acaso Dios nos ha dejado solo para tratar de descubrirlo? No somos solos. No. No, por medio del Espíritu El Santo. Espíritu. Exacto. Claro, Tal cual. siempre es su espíritu que nos ilumine porque obra a través de la palabra, ¿no? Y Él nos está guiando y hay gran consuelo en eso. Nunca nos deja solo en eso. Bien, siguiendo hasta la ley. Ya hemos hablado en otros cursos un poquito de algunas funciones de la ley. Vamos un poco rápido por eso también porque quiero asegurarme de que lleguemos a Evangelio, porque también tendremos el día sábado muchas oportunidades más para profundizarnos en eso. Pero tenemos acá en la página 13. Creo que es suficiente para revisar los términos. Sí. Porque hay un patrón en la obra de la ley contra el patrón y la obra del evangelio. Sí, entonces tenemos acá, ¿qué es lo que hace la ley? Vamos a preguntarnos, ¿qué es lo que hace? La ley hace varias cosas. Revela la voluntad de Dios y sus expectativas, ¿verdad? Exige obediencia, no hay otra opción. A la luz de la ley, sea perfecto como tu Padre Celestial es perfecto. Entonces, revela la voluntad de Dios, exige obediencia, ordena, como en los mandamientos, los 10 mandamientos, acusa, porque nosotros no somos perfectos. Siempre acusa. La ley siempre nos acusa. Sí. También da conocimiento del pecado. Creo que Gaby mencionaste algo antes que refirió a eso, que a través de la ley nos damos cuenta de nuestra condición de corazón, ¿verdad? También lleva a la ira de Dios, porque Dios quiere que seamos perfectos. Eso es su voluntad. Y es una buena voluntad. La ley no es mala. A veces podemos caernos en el pozo, digamos, de pensar, bueno, el evangelio es bueno, la ley es malo. No, los dos son buenos. Nosotros fallamos. Ese es el problema. Pero la ley es bueno, pero lleva la ira de Dios porque no cumplimos. Los 3 usos de la ley, ya hemos hablado en otro curso de eso, ¿verdad? Pero como repasito, tenemos el freno que nos detiene, ¿verdad? El espejo que nos muestra nuestra condición pecaminosa y la regla, o también es llamado el guía, que nos dirige en la vida. Entonces tenemos varios versículos allá que les animo a que lean, que describe ese concepto de cómo funciona como freno para detenernos. Bueno, la ley frena la delincuencia y la maldad, como dice acá, principalmente por las consecuencias que conllevan romper la ley. Hay consecuencias. Entonces, sabiendo eso, a veces la ley nos frena porque sabemos que si quisiera seguir por ese camino, va hacia un mal camino, ¿verdad? Y voy a sufrir ciertas consecuencias. El espejo, ¿por qué es tan importante el espejo? El segundo uso o el uso teológico, como a veces es llamado. ¿Por qué es importante el espejo acá? ¿Por qué tenemos que ver nuestra condición? Bueno, el propio Jesús usa ese ejemplo, ¿no? De no mirar la paja en el ojo ajeno, sino que reconocer que nosotros tenemos una viga, porque nadie está exento del pecado. Y finalmente el hecho del reflejo y de poder ver nuestra condición
pecaminosa, nos muestra que necesitamos un Salvador, pero es interesante porque en realidad simplemente nos muestra el pecado, pero no nos da una solución, digo, nos dice que estamos ahí, digo, vulnerados totalmente. Claro. Nos muestra las cosas que no queremos ver. Claro. Justo iba a mencionar algo que acaba de decir, que no nos da remedio. La ley no nos da remedio. Sí. Nos muestra... No hay ninguna esperanza No. en la ley. No. Bien. Y el tercer uso, entonces, la regla o el guía. Sirve como un mapa, ¿no? Sin la fe no se puede agradar a Dios. Aún esforzándonos muchísimo, sin la fe que Dios ha creado, no podemos agradar a Dios. Porque cada vez que quebrantamos la ley de Dios, es 100% nuestra culpa. Cada vez que agrademos a Dios por servir a nuestro prójimo, por hacer algo que Dios en su ley quiere para nosotros, es 100% el Espíritu Santo obrando a través de nosotros, ¿verdad? No puedo aferrarme al crédito, yo no tengo el crédito de eso, solo todo es de Dios. Bien. ¿Preguntas de eso? Vamos rápido porque ya hemos hablado de esos conceptos mucho. ¿Querés hablar un poco de la ley ceremonial? ¿Te parece que vale la pena o no tanto por ahora? Fue re importante durante la historia del país y del pueblo de Israel para distinguirlos de los otros países en el Medio Oeste. Ahora no tanto. Todavía las personas judías tienen estas leyes, entonces tienen cocinas diferentes. Cocinas se llama kosher. Kosher es la término en inglés, no Yo sé creo que es igual. si hay otra en español, pero... No, se llama igual. Ok, kosher, sí. Entonces, pero no tiene ningún efecto, no tiene ningún, ¿cómo se dice? Efecto de nuestra moralidad, de nuestro estado ante de Dios, porque ahora entendemos todo por la perspectiva de la obra de Jesucristo, por su muerte y por su resurrección, por la ley que requirió su muerte y el evangelio que fue prometido después de su resurrección para nosotros. No tenemos esta necesidad, no tenemos esta necesidad de vivir por las comidas que comemos o la ropa que nos llevamos. Es diferente, es importante porque hay mucho espacio en la Biblia que contiene estas enseñanzas, pero fue una parte muy importante inicial de formar la gente de Israel y su relación con su Dios. Claro, porque los preparó para la llegada de Jesús, porque todo eso, durante todos esos años, ¿no? Estaban esperando el Mesías. Sí, y fue un conflicto grande entre el pueblo judío y la persona y la enseñanza de Jesucristo, ¿no? Porque tus discípulos están haciéndolo esta cosa o esa cosa durante el sábado. Fue una parte de la ley ceremonial. Pero Cristo como cumplimiento sacó eso. Bien. Finalmente tenemos la cosa nueva, la única cosa nueva debajo del sol. Sí. El evangelio. Entonces, igual como hablamos de qué hace, qué función tiene la ley, también hablamos de qué hace el evangelio. El evangelio, como tenemos acá en la página 17, nos muestra a nuestro Salvador Jesús. No hay otra forma de encontrarlo, de buscarlo. Solo el evangelio que nos llegó a nosotros. No andamos buscando la buena nueva porque el evangelio, Jesús mismo vino a nosotros. El evangelio muestra a nuestro Salvador. El evangelio salva a los pecadores.
El evangelio declara justos a los pecadores arrepentidos. El evangelio da perdón de los pecados, que de nuevo no hay por ningún otro lado. La ley exige, la ley condena, más nada. Pero el evangelio al otro lado de la moneda da perdón de los pecados porque es por lo que Jesús ha hecho. También el evangelio da vida eterna, libera a los pecadores de la ira de Dios, porque hablamos de cómo la ley nos dirige a la ira de Dios por no haber cumplido con la ley, mientras que el evangelio nos libera. Ahora somos revestidos en blanco, la santidad de Cristo mismo. Entonces, cuando Dios Padre nos mira, Él ve los méritos de Cristo. Por la sangre de Cristo. Claro. El cordero. Sí, entonces el evangelio también nos consuela porque Cristo cumplió toda la ley, 100% de la ley en nuestro lugar. Las funciones del evangelio. La ley nos muestra nuestro pecado y el evangelio nos muestra a nuestro Salvador. Sí, gracias. No quería saltar por eso. No, es un buen resumen. Sí. Bien, las funciones del evangelio. ¿Quieres seguir con eso? Nos revela el significado y los logros de la vida y muerte de Cristo, porque por la ley entendemos nuestras faltas, pero por el evangelio tenemos los cumplimientos y los logros de Cristo. Nos habla del amor de Dios, sus acciones, sus enseñanzas, sus realidades para nosotros, quien envió a su Hijo al mundo. Juan 3, versículo 16 es importante. 3 nos proclama la gracia y el perdón de los pecados. Entonces, de nuevo, después de aprender de nuestros pecados y nuestras faltas, finalmente tenemos el remedio por Jesucristo en el evangelio. 4 nos da la promesa de gracia de Dios por fe. Recibimos esto solamente por fe, no por nuestras acciones, porque entendemos muy bien que no podemos cumplir las demandas de la ley. Entonces es la fe dada por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, o es nada. ¿Y cómo llegamos a tener esa fe? Dice que el evangelio nos da la promesa de gracia de Dios por fe, pero ¿cómo llegamos a tener esa fe? La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Verdad? ¿Quién obra la fe dentro de nosotros? El Espíritu Santo viene grabada en nuestro corazón. El Espíritu Santo. Claro. Sí, entonces la misma cosa que se requiere, Dios mismo nos da, como hemos hablado. Él nos da la fe que es requerido para confiar en Él. Entonces tenemos un buen resumen aquí, especialmente una distinción entre las palabras de la ley y las palabras del evangelio. Es la obra en el cuadrito. El evangelio es revelado solamente por la palabra de Dios. Es la obra de Dios y enseña que Cristo ha hecho todo para nuestra salvación. Y que no me gusta esto. No, este cuadrito, resumen de la ley y el evangelio, me gustan estas distinciones: ley, mandamiento, evangelio, promesa. Ley, mandamientos, evangelio, credo apostólico, como las palabras del catecismo menor, ¿no? Porque es todo por Dios o es nada. Es la vida cristiana. Ley, la voluntad de Dios. Evangelio, las obras de Dios. Entonces la ley es la demanda de Dios y el evangelio es la realidad de su fidelidad y su amor para nosotros, a nosotros. ¿Qué es lo que Él ha hecho por nuestra cuenta? Exacto. Conversamos sobre esto anteriormente. Ley, amenazas y promesas. No me gusta esta palabra amenaza y quizás es solo mi preferencia, no sé, pero con una amenaza no siempre hay un castigo, pero con una advertencia hay una realidad, porque, por ejemplo, no podemos tocar el nido de la abeja, ¿no? Porque vamos a recibir un daño, un duelo.
No sé, pregunta a No, los una, nativas, ¿no? no, Una picadura. Así una se dice. picadura, sí. Picadura. Picadura. Una sensación dolorosa, ¿no? Por tocar. Picadura. Picadura, ok. Palabra nueva. Entonces, me gusta más advertencias y promesas. Amenazas parece que, oh, Dios es un padre enojado, un padre difícil y va a decir cosas terribles para corregirnos o para tener la reacción correcta, pero no es posible. No es posible porque somos pecadores. Conocemos muy bien que vamos a continuar en pecado durante esta vida, pero por el Evangelio tenemos solo promesas, las promesas de Dios. Sí, y una cosita que solo quiero Sí. mencionar, que cada lado de la ley, cuando pensamos en advertencias y promesas, vamos a hablar en la unidad 2, si no me equivoco, más sobre qué tipo de promesa, entre comillas, en un sentido, lleva la ley, porque hay condición. La ley lleva consigo promesa, pero hay un pero y hay una condición de que la cumplamos, ¿no? Es eso la diferencia que vamos a desarrollar más. Solo eso que quería mencionar, porque puede parecer, bueno, ¿cómo es que la ley nos da promesa? Bueno, hay promesa, pero uno tiene que cumplir para recibir entonces lo que la promesa dice. ¿Me explico? Es una distinción importante eso. Bueno, la ley entonces muestra nuestro pecado, como hablamos, mientras que el Evangelio nos muestra a nuestro Salvador. La ley acusa y siempre condena, mientras que el Evangelio perdona. Y la ley, por último, conduce a la muerte, porque, bueno, si no fuésemos pecadores, no sería así, pero sabemos que la ley nos conduce a la muerte porque no podemos cumplir, hasta por nuestra naturaleza. Desde el momento de nuestra concepción, somos pecadores. Heredemos esa enfermedad. Entonces, la ley nos indica eso y sabemos que no hemos cumplido por naturaleza lo que exige Dios, pero el Evangelio, gracias a Dios, trae vida, nos entrega la vida de Cristo mismo. Parece que amenazar es una palabra de la confesión del libro de Concordia, entonces quizás estoy con error en esto, pero cuando pensamos en las promesas de la ley con los castigos, pensamos también en las palabras de los 10 mandamientos, especialmente la conclusión. ¿Qué dice Dios de todos estos mandamientos en conjunto? Dice así: yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso que visito el pecado de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero a los que me aman y guardan mis mandamientos, les hago misericordia hasta millares de generaciones. ¿Qué quiere decir esto? Dios amenaza con castigar a todos los que traspasan estos mandamientos. Es una promesa, una realidad. Por tanto, debemos temer su ira y no actuar en contra de dichos mandamientos. Entonces, una aplicación. Sí. Del catecismo menor que todas tienen en la mente. Bien. Ok. Por último, entonces, para terminar, tenemos en las páginas 19 y 20 unas preguntas de revisión. No les voy a leer eso, pueden leer ustedes mismas, pero tienen preguntas como, por ejemplo, ¿qué enseña y obra la ley de Dios? Tiene más versículos de lo que hemos hablado ya. ¿Qué enseña y obra Dios en el Evangelio? ¿Cuándo y cómo Dios dio esta ley? Simplemente aspectos de repaso. ¿Con qué amenaza Dios a todos los que lo odian? ¿Con qué amenaza Dios a todos los que lo odian y no cumplen sus mandamientos? El catecismo, que esa parte, la conclusión de los mandamientos, da un repaso de lo que dicen esos versículos que tenemos acá en la página 20. ¿Cómo quiere Dios que guardemos sus mandamientos? Y hay más versículos allí. Pero en todo dependemos de Jesús, ¿verdad? Que cumplió toda la ley en nuestro lugar y damos gracias a Dios por eso. Con eso concluimos la unidad 1 y quiero saber si hay preguntas, comentarios. Yo sé que ya es tarde, pero
Pero si hay preguntas, por supuesto, estamos para eso. Si no, no hay ningún problema. Vamos a tener Es un mucho- base, es un comienzo, un mapa para Claro. nuestro estudio continuo. Sí, y vamos profundizando más. Les voy a mandar, si no esta noche, mañana. Les puedo mandar el enlace hoy, pero no tienen que hacer la prueba hoy si prefieren esperar hasta mañana. Les voy a mandar el enlace para la prueba para hacer cuando quieran, pero solo háganlo antes de que estemos juntas porque va a haber más. ¿Hay unos trucos en esta prueba? No, yo creo que corregí en sus manuales. Espero que corregí lo que estaba mal en el mío. Yo tenía una duda del tema de la prueba, si en la pregunta 12 no entendí mucho la redacción, justo si vamos a hablar de eso, está muy clarito todo, pero la pregunta 12 no entendí. La 12, perdón. Sí, la 12. La 12. ¿Qué dice? Habla sobre el Evangelio. Dice, si yo tuviera que hacer algo para mi salvación, sería el Evangelio. Pero no entiendo, digo. Ok. Me quedé así como... Es una aplicación de estos temas de la ley y del Evangelio, porque en el caso de la ley tenemos que seguir los 10 mandamientos y ¿cómo se dice? Preservar, guardar la ley, las demandas de Dios, pero en el caso del Evangelio, Jesús hizo todo para nosotros. Entonces, Yo pensé que yo justamente lo interpreté así. Que en sí, realidad no. recordamos, ¿verdad? Que la ley exige lo que Dios demanda que hagamos. Punto. La ley, ¿verdad? El Evangelio se trata siempre, siempre de lo que Dios ha hecho por nuestra cuenta. Bien, perfecto. Entonces, sí, el Evangelio no tiene que ver con lo que hago yo, ¿verdad? De eso se trata la ley y lo que Dios quiere que hagamos. Es un poco confusa. Es tramposa. Porque no es una situación real. Sí, originalmente, la versión original dijo, si yo tengo que hacer algo para mi salvación, es el Evangelio. Yo lo cambié, pero si sea confuso por mi cambio gramatical, no quiero tampoco eso, porque hubo confusión en Guatemala y México también. Porque tenemos que hacer algo para nuestra salvación. Es más, en teoría, ¿verdad? Yo creo que todas saben, ¿no? Sí. Ok, buena pregunta. Otra consulta, por supuesto, también nos pueden preguntar en el grupo, pero... No, pero lo demás está bien, re bien explicado. Ok, bien. Les voy a enviar entonces el enlace para que hagan cuando quieran. Muchas gracias, queridas hermanas, por estar así de tan tarde. Yo creo que de verdad nos va a ayudar mucho durante el fin de semana para no estar tan apuradas como la vez pasada. Yo tengo una consulta del cronograma. Sí, claro. Que dice que el domingo es hasta las 5 de la tarde. Sí, la verdad es que me di cuenta que me equivoqué porque en algún momento, no sé por qué, pero yo estaba pensando en que el culto empieza a las 10:30, a las 9:30, no sé por qué. No, eso lo dijiste vos. No, yo digo que acá dice el domingo 9, como que termina todo a las 5:30 de la tarde. Cena 5:30, dice 17:30, ¿no es 19:30? Estoy viendo. Perdón, quizá no entendí tu pregunta, Vivi. ¿Qué es esa pregunta? El domingo 9 de julio, dice. Claro, sí. Culto vespertino y 17:30 cena. Sí. Sí. 5:30 de la tarde. Sí. Sí. Me van a mantener en ayuno. Sí, pero sí. No, pero hablando de eso, gracias por preguntar. Sí, algo
es tentativo el horario, ¿está? Ah. Algo que quería preguntarles. Entiendo que acá en Uruguay no se come la cena así de tan temprano. No. Perfecto, está perfecto. Pero puse algo, quizás debía haber puesto comida opcional, no sé. En el grupo de WhatsApp yo les voy a escribir para saber quién se queda para las comidas y quién prefiere volver a casa. Porque Para las que viven en entendemos la ciudad. que esta hora de cena es muy, muy temprana aquí. Sí, sí, sería más una Es merienda. más gringo. Claro, sí, pero tampoco vamos a seguir. Sí. Sí, claro, pero tampoco vamos a seguir con la clase hasta tarde solo para cenar juntas. No, sino les voy a escribir en el grupo. No es un mandamiento. No, para nada. Es una Pero bendición opcional. sí, más que nada lo que queremos es que, especialmente para las que están viniendo desde otro lado, que haya una opción de comida para que no tengan que salir a buscar comida si no quieran. Para las que están en la ciudad, si prefieren volver a casa, no hay ninguna obligación. No. Simplemente queremos que haya algo de una opción. Sí. Si prefieren, las que están de fuera de Montevideo, si prefieren juntarse para salir a hacer. Entendemos que todas ustedes tienen sus familias y actividades. Sí. Sí, entonces en el grupo les voy a escribir eso, pero solo eso, que va a haber algo de comida para las que quieran, pero voy a confirmar en el grupo a ver cuánta comida comprar. Es más eso. Muy buena pregunta, sí. Gracias, Vivi. Sí, no tiene que ser cena. La verdad que creo que lo dejé sin pensarlo bien, porque en los otros países se suele comer más temprano y yo lo copié desde los otros horarios, les digo la verdad. Quizás va a cambiar un poquito también horario del almuerzo, ¿no? Porque el culto es para empezar 10:30. Claro. Entonces creo que a las 12 no vamos a estar almorzando ya justito. Claro, sí, claro. No sé qué me pasó, porque nunca ha sido el servicio a esa hora. Quizás todavía estaba pensando, no sé, en las otras iglesias donde he pasado el mes de junio, qué sé yo. Pero de todas formas, ya saben, me di cuenta de ese error. Pero hay un modelo, podemos cambiar las horas. En teoría podríamos comenzar más temprano antes del culto, pero yo creía que después de un día muy lleno el sábado, que todos van a querer dormir un poquito más. Queremos el Día del Padre, las que estamos acá en casa. Sí. Claro. Sí, yo iba a preguntar eso, si no podíamos, ya que nos quedamos, si no empezar más temprano, como para, aunque sea una unidad. Y sí, no estoy en contra de eso. Realmente no estoy en contra de eso. Más que nada porque todos la mayoría tenemos chiquitos y hay que volver. Yo por lo menos tengo que volver un rato a casa, entonces preguntaba eso, si ya que nos quedamos, por ahí antes del culto armar la primera unidad. No sé si se puede. Quizás, es una buena idea. Ahora que me di cuenta de mi error, lo vamos a considerar y voy a poner al grupo eso porque sí, queremos que... Considerando, ¿no?, que la cena del sábado está pensada para las 19, ponele que comamos a las 20, es como que tenemos tiempo como para descansar y al estar todas ahí en Montevideo, que no viajamos, para mí sería como que nos podemos levantar un poquito más temprano, no sé las otras que opinan, ¿no? Pero bueno. Podría ser una buena opción. Lo vamos a considerar, voy a ponerlo al grupo a ver con la propuesta, porque sí, al principio yo había pensado, bueno, 7:30 no podemos, pero sí, es otra cosa, una hora. Sí, 7:30, o sea, podríamos empezar a las 8 tranquilamente, porque si empieza el culto a las 10:30, se podría como para avanzar una unidad, y las que tenemos pequeño podríamos solo perder una unidad en el medio. Yo igual, viste que lo imprimí, estuve leyendo un poco y tengo un par de preguntas después como para después de hacer el examen, pero ahí estoy leyéndolo para llegar al día. Súper. Bueno, escribiré al grupo entonces mañana en la mañana, porque ya es un poco tarde, pero sí vamos a tomar en cuenta esa idea, por supuesto, y vamos coordinando, ¿está?
Para las que vienen de fuera de Montevideo, ya tenemos alojamiento, todo organizado. Y bueno, si hay cualquier cambio, dificultad, avisa nomás, porque estamos para eso. Pero yo creo que debe ser un lindo tiempo juntas de nuevo y bueno, vamos a reunirnos en el colegio, en una de las aulas. Entonces vamos a estar todo allí cerquita. ¿Va? Quizá terminamos con oración, si sea el Padre Nuestro, si quieres orar. No, hay, por supuesto, hay unas necesidades en nuestra iglesia con todas las enfermedades y dificultades físicas, entonces creo que podemos concluir con una oración del corazón. Bien. Oremos. Por favor. Sí. Pido oración que el papá de Maicon se cayó de una escalera hoy por la tarde y rompió 3 costillas. Entonces, entonces está bien, hizo un montón de exámenes, pero estamos, por favor, pongan en sus oraciones, por favor. Sí, Lo siento tanto. No, gracias. Gracias. Por decirlo, Jessica. No, es re importante. ¿Cómo se llama él? Wilson. Voy a escribir acá. Como algunos de nuestros nombres en inglés también, entiendo cómo es. ¿Dónde está el chat? Voy a... Aquí Ok, está. acá está. Con V corta, sí. Sí. Ok, Wilson. Perfecto. Muchas gracias. ¿Otros motivos de oración? Mayra con su enfermedad y también la enfermedad de Francisco. Y Elena también. Sí, Elena también. Sí. Y la mamá de Pastor André. Sí. ¿Alguien más? En este momento quizás no. No se me ocurre en particular, ¿no? Ok. Oremos. Amado Padre Celestial, damos gracias por este día adicional de nuestras vidas. Damos gracias por nuestras familias, nuestros amigos y todas nuestras relaciones y bendiciones físicas terrenales en esta vida. Pedimos una bendición especial para nuestros queridos que están sufriendo de unas dificultades físicas en estos momentos, especialmente por el padre de Maicon, Wilson, y por la madre de Pastor André y por Mayra y Francisco y por todas nuestras congregaciones que están sufriendo enfermedades o dificultades físicas durante este invierno, esta temporada más difícil, más frío. Y también pedimos una bendición por nuestro país en este momento que está enfrentando esta sequía y todos los problemas del agua. Pedimos una solución más rápida, más eficaz por nuestro país y nuestras comunidades. Y en este momento también más caro que normal. Entonces pedimos todo esto y todas las peticiones de nuestros corazones que permanecen por el nombre de su Hijo, tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanas. Buena práctica. Y gracias a las ustedes. hermanas que van a ver ese video después. Un abrazo también para ellas. Buenas Chao. noches. Chao, buenas Buenas noches. noches, buen descanso. Buenas noches.